Si hay un plato de cuchara que destaca por su increíble y delicioso sabor, es esta sopa de cebolla gratinada, una receta fácil, económica y sencilla a la que muy pocos se resisten. Para comenzar necesitaremos 4 cebollas blancas. Primero, pélalas, córtalas por la mitad y luego en tiras finas longitudinalmente. Aunque se considera una receta originaria francesa, a esta sopa se le tiene constancia histórica en muchos otros países europeos. En sus inicios fue concebido como un plato humilde para alimentarse en los meses de más frío, pero a día de hoy ha logrado convertirse en una propuesta predilecta, y es que con muy pocos ingredientes parece imposible obtener un plato tan exquisito. ¿Lo tienes? Pues vámonos al fuego. Toma 40 gramos de mantequilla sin sal y viértelos en una olla mediana, junto con 20 mililitros de aceite de oliva. Enciende el fuego y pon a calentar la olla a temperatura media. Una vez que la mantequilla se haya fundido, podremos incorporar toda la cebolla en juliana. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Remueve las tiras finas para que se vayan impregnando. Poco después, agrega un poco de sal y continúa removiendo a menudo. Una vez transcurridos los primeros 5 minutos de cocción, podremos disminuir la potencia del fuego y cocinar a baja temperatura hasta lograr que nuestra cebolla quede muy pochada y con un tono ligeramente dorado. Es un proceso que conlleva un poco de tiempo, entre 30 y 45 minutos, pero solo de esta manera lograremos que quede suave y con un toque ligeramente caramelizado, dando a nuestra sopa un acabado delicioso. Pasado este tiempo, toma 15 gramos de harina de trigo para todo uso y añádela a la olla. Aunque es opcional, ayudará a dar más cuerpo a nuestro caldo. Cocínala durante un par de minutos. Seguidamente incorporaremos 100 mililitros de vino blanco, que aportará su aroma y gusto característico a nuestro plato. Cocina otros 2 minutos más hasta que el alcohol se evapore. Por último, incorporaremos 1,2 litros de caldo, ya sea de verduras, de carne o pollo, aunque si lo prefieres puedes incluir solamente agua. Mezcla todo bien. A continuación, cubre la olla con su tapa y sube la potencia del fuego. Cuando el caldo empiece a hervir, baja de nuevo la temperatura del fuego y cocina suavemente durante unos 20 minutos. Y si fuese necesario, añade un poco más de sal. Mientras tanto, vamos a completar nuestra receta con una barra de pan de tipo baguette. Teniendo en cuenta que nuestra elaboración está pensada para 4 comensales, cortaremos 12 rebanadas, 3 por persona, de 1 centímetro de grosor. Prepara la bandeja del horno y coloca en ella nuestras rodajas de pan. Toma un poco de aceite de oliva y pincélalas con este. Cuando hayas terminado, gira las rebanadas y vuelve a pincelarlas por la nueva cara. Quisiera dedicar estos segundos para saludar a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Maite Martín y Estrella Otero. Gracias por seguir y apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. ¡Estupendo! Llévalas al horno a 180 grados hasta que queden tostadas. Aprovecharemos estos breves minutos para rallar 200 gramos de queso. Tradicionalmente se suele utilizar el gruyère, pero también puedes optar por un comté, un emmental u otro de gusto similar. ¡Genial! Nuestra sopa está lista, así que comienza a servirla en unos cuencos. Ten en cuenta que se trata de una sopa sabrosa y contundente, por lo que las raciones no deberían ser copiosas.
Cuando el pan esté tostado, coloca encima de la sopa unas rebanadas. Y para finalizar, distribuye una generosa cantidad de queso rallado hasta cubrirlas. Verás qué combinación de sabores más rica. El último paso será llevar nuestros cuencos a gratinar al horno durante unos minutos hasta que nuestro queso quede ligeramente tostado y de textura crujiente en la superficie. ¡Voilà! Nuestra sopa de cebolla tiene un aspecto increíble y el aroma que desprende no puede ser más invitante. Si todavía no has tenido la ocasión de disfrutarla, no te lo pienses más. Te aseguro que nadie queda indiferente ante su sorprendente sabor. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!